Empezamos el práctico siendo las 10:14:32. Entonces nos corresponde ver hoy día el laboratorio de cartílago, el tejido cartilaginoso. ¿Ok? ¿Lo ven todos? Mauricio Canillo, que está en práctico de anatomía. ¿Lo ven o no lo ven, Mauricio? Sí se ve, profe. No me diga que está en la pantalla gigante y están viendo toda la clase, hasta el profe. ¿Qué profe está ahí? Ninguno, profe, estamos nosotros, vinimos a estudiar a la 1. ¿No? Ya, pero ¿están conectados? Clase, profe. ¿Están conectados con la pantalla? Vinimos a verlo a usted, profe. Muchas gracias, Mauricio. ¿Quiere que grabe la clase? Sí, estaría bueno. ¿Y ustedes no la pueden grabar? Israel, Hola, Tamara, ya empecemos porque si no se nos hace tarde, ¿ya? Y un práctico muy sencillo hoy día. Vamos a grabar entonces a petición de Mauricio Canillo. Si me da un segundo yo puedo empezar a grabar, creo. Te doy un segundo, ningún problema. Tú me dices y yo empiezo a hablar. Mientras tanto, ¿ahora? O sea, es que digo un segundo, pero es que es por decir. Y ya estoy grabando. Ya. Ok, entonces hoy día vamos a revisar el práctico de cartílago, ¿ya? Estos son los tejidos cartilaginosos que están dando en algunos lados mucha resistencia, en otros mediana resistencia, ¿no es cierto? Pero en general son más resistentes que el tejido conectivo. Entonces, el tejido cartilaginoso nosotros analizamos, ahí tengo un corte transversal de tráquea, ¿ya? Cuando veamos respiratorio, vamos a ver que esto es tráquea y no es bronquio primario, pero no entramos en análisis de sistemas, sino que lo más morado es el cartílago traqueal que mantiene abierta la tráquea para que no se oblitere, ¿no es cierto? Que a veces por un golpe, por un choque, ¿no es cierto?, nos pegamos y este se oblitere y hay que entubar al paciente. Entonces le da resistencia al cartílago para que este se mantenga abierto y podamos ventilarnos. Ese es el cartílago traqueal. Entonces, este tráquea posee un cartílago hialino que mantiene abierto, entonces este tubo traqueal y también tiene hacia abajo ciertos bronquios primarios y bronquios secundarios que son intrapulmonares. De tal manera, si nosotros analizamos un cartílago, este es de tipo hialino, como señalaba la anterior diapositiva. Ahí, se fija, cartílago hialino, ahí. Entonces, si nosotros analizamos el cartílago hialino, vamos a encontrar que es el cartílago, todo lo morado que está ahí es cartílago. Entonces, ese es nuestro cartílago hialino. Vamos a encontrar que externamente estos cartílagos tienen un tejido conectivo que pertenece al cartílago y se llama pericondrio, eso que está ahí. Pero si nosotros hacemos un análisis histológico, vamos a encontrar que tiene entonces externamente este pericondrio, pero tiene dos capas, un pericondrio externo o fibroso, ese que está ahí, compuesto por fibras colágenas tipo 1 predominantemente, y un pericondrio interno o celular o condrógeno. ¿Por qué celular? ¿O por qué interno? Porque está en la parte interna. ¿Y por qué celular? Porque tiene muchas células esas que están ahí, son los condroblastos. ¿Y por qué osteógeno? Porque los condroblastos sintetizan la matriz cartilaginosa, la forman. Los citos que están por dentro, esos más redonditos, mantienen la matriz nada más, pero no lo forman. De tal manera que este cartílago puede ir creciendo en espesor gracias entonces a las capas aposicionales, ¿no es cierto? Crecimiento aposicional que vimos en teoría, capa tras capa, y el cartílago va creciendo en espesor, de tal manera que va creciendo armónicamente con la edad. Entonces, una tráquea chiquitita, un niño, diferente a la tráquea, ¿no es cierto?, de ustedes ahora, y va a ser diferente cuando sean adultos. Ok, entonces este cartílago tiene externamente un pericondrio, que con mayor aumento es el pericondrio fibroso,
y ese es el pericondrio celular. Ahora, esos son los condroblastos, son las células entonces que forman el cartílago. Si nosotros analizamos este cartílago, veámoslo inmediatamente, el pericondrio fibroso está constituido por abundantes fibras colágenas tipo 1, ¿ya? ¿Y qué más tienen? Tienen fibroblastos y pueden haber fibrocitos también, pero también tienen vasos sanguíneos. Hasta aquí llegan los vasos sanguíneos. Y de aquí difunden entonces los nutrientes hacia el interior. De tal manera que este es el pericondrio fibroso. El pericondrio celular o condrógeno o interno es este, donde las células son así como cortadas, así como un platillo volador, ¿ya? Alargado. En los extremos centrales más dilatado, en los extremos es más agudo. Se considera entonces que tiene la forma lenticular como una lenteja. Y estas células son responsables de formación de la matriz cartilaginosa, vale decir, todo lo que es la matriz extracelular figurada y la matriz extracelular amorfa, ¿ya? Y eso es lo que vamos a llamar nosotros matriz cartilaginosa. Pero estas células, los condroblastos, sintetizan un tipo diferente de colágeno, sintetizan el colágeno tipo 2 y asociado tipo 9. Por esa razón, entonces, aquí no se nota la fibra colágeno, porque el colágeno tipo 2 tiene menor polimerización que el tipo 1, que se nota acá, y que vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Ya? ¿Y qué sintetizan? Los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos, entre ellos el gregacano, y las glicoproteínas, la condronectina, ¿ya? Que tienen la función de ser moléculas de adhesión, de fijación. Entonces, en el siguiente corte, este con mayor aumento, por supuesto, tiene mucho aumento, porque fíjese, adentro están los condrocitos y son más o menos de forma esférica, ¿se fija? En cambio, estos son de forma lenticular. Son diferentes las formas. Estas son las células maduras, estas son las células juveniles, llamémoslo de una manera diferente. Entonces, este cartílago también traqueal, ¿no es cierto? Es el pericondrio externo fibroso, siempre se fija que va rosado por la presencia de fibras colágenas tipo 1. Y afuera puede haber un tejido conectivo denso colágeno, pero ese denso colágeno pertenece al tejido conectivo, no al cartílago. Si uno extrae el cartílago, sale con el pericondrio fibroso, ya que es similar a un tejido conectivo denso colágeno, modelado. De tal manera que esa es la parte entonces del pericondrio interno o celular o condrógeno. Y esos son los condroblastos. Esos son los responsables de la formación de cartílago. Y al frente también, pues se fija este el pericondrio fibroso y este el pericondrio celular. Se fija que hay una tonalidad diferente. Se fija, aquí es más rosado, aquí es menos rosado, un poquitito más basófilo, más oscurito. Ahora, esto permite identificar a una persona si no se sabe la edad determinada. Vale decir, se aproxima que es un adulto o un niño. Y eso depende entonces del desarrollo que tengan estas capas. Si tiene muy desarrollado esta capa, el pericondrio externo, es una persona adulta. Si tiene más desarrollo el pericondrio interno celular, es un joven, que por razones, ¿no es cierto?, de inmersión se ahogó y no se sabe determinar caso es un adulto o un niño. ¿Ok? Eso es lo que usan los patólogos para determinar más o menos, ¿no es cierto?, la persona que está un poco macerada, ¿no es cierto?, se puede distinguir que ha estado mucho tiempo en inmersión en las aguas. Ok, y esa entonces es la matriz cartilaginosa. ¿Qué concepto es matriz cartilaginosa? Toda la matriz extracelular, figura y amorfa, donde se encuentran los condrocitos, esa que casi estoy encima de ellos, ¿ya? Y ahí uno puede empezar a identificar grupos isógenos axiales, por ejemplo, ese que está ahí, se fija, un grupo isógeno coronario, su área territorial más oscura, su área interterritorial menos oscura, eso que está ahí. Entonces puede sacarle mucho partido a esta diapositiva, pero tengo otra diapositiva. Se fija, esos son los condrocitos. Adquieren otra forma cuando son maduras estas células. Estas afuera son lenticular y adentro son redondos. Estos condrocitos, este es un poquitito mayor aumento, se fija, están formando grupos isógenos axiales, se fija, pero también pueden formar el grupo isógenos coronarios. Ahora, ¿por qué se ven tan como de citoplasma tan vacío? Porque estas células almacenan glucógeno y lípidos. ¿Y por qué razón? Porque estos cartílagos no son vascularizados, de tal manera que la difusión de nutrientes nace para aquí, para afuera, por el pericondrio y difunde. De tal manera que
los nutrientes y el oxígeno llegan muy poco, por eso la ATP, la glucosa, la metaboliza mediante el ciclo anaeróbico, por la glicólisis, en circunstancias entonces que tiene menor cantidad de ATP, ¿no es cierto? Y liberación de ácido láctico, ¿ya? Que es el producto de la liberación, y CO2, por supuesto, y agua. Y láctico, producto del ciclo anaeróbico. Por lo tanto, la tasa metabólica de los cartílagos en general es muy baja, la reparación es muy baja. No es como el tejido óseo, que es muy vascularizado, el tejido conectivo, para qué decirlo, ¿no es cierto? Ya a los 3 o 5 días ya estamos sacando los puntos de una incisión, ¿cierto? Y tenemos entonces rodeando los grupos isógenos o alcondrocitos una zona muy basófila, muy oscura, que es el área territorial, eso que está ahí, donde predomina la condromucoterina muy ácida y sulfatada. Por eso se tiñe entonces con la hematoxilina, esa zona. Y la otra zona, ¿no es cierto?, tiene el área interterritorial, tiene menor cantidad de ácido sulfato, predomina la fibrilla colágena y asociada al colágeno tipo 9. Y aquí tengo otro corte un poquitito con mayor aumento. Fíjense que el pericondrio muy rosado, se fija por las fibras colágenas tipo 1, el pericondrio fibroso. En cambio, el otro es muy poquito más oscurito por la presencia entonces de abundantes células. Esos son los condroblastos, cada una de estas células. Y por eso entonces el pericondrio uno fácilmente lo puede identificar el pericondrio celular por la forma celular de estas células, que son los condroblastos, ¿no es cierto? Y por un pequeño vasofile que adquiere. Y de aquí para adentro tengo ya el cartílago maduro, ya, con la presencia de los condrocitos que estamos viendo acá. Esos son los condroblastos responsables de la síntesis de la matriz cartilaginosa, de tal manera que van agregando capa tras capa, y el cartílago empieza a crecer en grosor y esto se empieza a desplazar para allá. ¿Ok? Tengo un chat que me dice: hola, profe, disculpa la hora, tenía problemas de internet. No hay problema, Martín, no hay problema. Ok, entonces, esto es lo que llamamos entonces la matriz cartilaginosa madura, donde estas células son los condrocitos. Va a aparecer ahí está, ¿te fijas? Son de forma más o menos redonda ovoide, presenta un núcleo central. Fíjense, este es más eucromático y este es más heterocromático, este es cromatina intermedia. Por el corte aquí parecen muy teñidos los núcleos, pero deberían ser núcleos muy eucromáticos como el fibroblasto. ¿Ya? Es igual, pero esta está entonces, el condroblasto está en el cartílago. Y entonces su citoplasma, fíjese, este está muy bonito ahí, tiene vacuolas porque almacena mucho lípidos y glucógeno. Y estas son como las hormiguitas, reserva energía para el invierno, por la hormiguita. Y esto reserva energía porque les llega poco alimento, pocos nutrientes de afuera, poco glucosa, ¿ya? Y aminoácidos para la síntesis de proteínas. Entonces tiene que mantener ATP, la glucosa la degrada mediante el ciclo anaeróbico para mantener entonces energía ATP necesaria para la síntesis de proteínas. Se tiene que reparar el tejido, ¿no es cierto? Mantener el tejido cartilaginoso. Y se van agrupando esto en grupos isógenos de tipo coronario, como ese, o grupos isógenos axiales, ¿ya? Mostré este abajo porque tiene 3 células en forma lineal. ¿Y qué tiene? Alrededor de ella entonces el área territorial. ¿Se fija? El área territorial puede estar formando, por ejemplo, aquí tengo un condrocito solo. Puede estar en un condrocito solo o en un grupo isógeno. ¿Se fija? Y el área interterritorial es lo que está intermedio, es lo menos teñido. Ahora, todas estas células se alojan en cavidades que se llaman las lagunas cartilaginosas, ¿ya? Igual que el tejido óseo, las células se alojan en cavidades. Es como las damas cuando hacen un queque, le ponen pasa, ¿no es cierto? Lo echan al horno, ¿no es cierto? 200 grados, qué sé yo. A la medida sale un queque fabuloso, lo parten y sacan una pasa. Si la extraen con pinza, ¿no es cierto? En la masa que está ya cocida hay un espacio. Esa es la laguna cartilaginosa. Es un espacio virtual, claro que sí, porque está ocupado por todo el citoplasma o por todas las células. De tal manera entonces que la nutrición llega desde la parte externa, de esta zona donde están entonces los capilares sanguíneos, y de aquí difunde hacia acá. ¿Se fija? Entonces la difusión. ¿Quiénes se alimentan más rápidamente? Pues estas zonas que están más externas, si es como, ¿no es cierto?, quién recibe más en un cóctel, los que están cerca, donde están saliendo las bandejas. Inmediatamente le ofrecen. Y los que están lejos, ¿no es cierto?, reciben ya casi, nunca dice: oye, yo probé los canapés, pero uno solo. Es así también.
Los que están próximos a los capilares tienen mayor capacidad entonces de recibir todos los nutrientes, la glucosa, los aminoácidos, todo lo que necesitan, los ácidos grasos, ¿no es cierto?, para formar los triglicéridos, que va a acumular en su citoplasma. Y por eso entonces estas células que están más acá obtienen ATP por la glicólisis. Aquí tengo con mayor aumento la parte externa del cartílago. Ese es el pericondrio fibroso. ¿Se fija? Todas esas estructuras filamentosas rosadas son fibras colágenas tipo 1, donde tengo fibroblastos como ese, pero mire su núcleo, eucromático. Pero también tengo fibrocitos, heterocromático núcleo. ¿Se fijan? Fibroblastos, ¿ok? Y fibrocitos. Pero miren fibras colágenas, porque eso es fibroso. Y aquí también hay presencia entonces de capilares sanguíneos, claro que por el corte no se observa. Pero fíjense que de aquí para acá ya no se observan las fibras colágenas. ¿Por qué razón? Porque este es el pericondrio celular condrógeno. Y ahí tenemos ya fibras colágenas tipo 2 asociadas al tipo 9. ¿Se fija? La matriz ahí es un poco más basófilo. ¿Por qué razón? Porque este condroblasto que va a aparecer ahí, ¿no es cierto?, sintetizó las condromucoproteínas ácidas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles? Pues el queratán, Fernando, ¿qué pasó? Los agregacanos, ¿ya? Y los agregacanos dijimos que, ¿no es cierto?, son proteoglicanos que tienen queratán sulfato y acecondroitin sulfato, el 4 y 6 sulfato. Y ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, ácidos y subgrupos sulfato. De tal manera que por esa razón entonces es levemente más oscurita, más basófila. Y más internamente ya no se ve, ¿no es cierto?, esta parte de aquí hacia abajo, más intensamente teñido, ya pertenece entonces al cartílago maduro, donde las células empiezan a modificar su forma, se empiezan a ser más redondas. ¿Ok? Y ahí algo se nota el área territorial. Y ese sería el área interterritorial. Y ahí hay una célula más redondita, pero muy tangencial el corte. Y el puntero láser está sobre el área territorial. Es así entonces el cartílago, pero tengo otro tipo de cartílago, el cartílago elástico. ¿Ya? El cartílago elástico tiene los mismos constituyentes del cartílago hialino, los mismos, son iguales. Solo que posee, ¿no es cierto?, este cartílago mayor cantidad de fibra elástica. O no mayor, sino que posee fibra elástica. En cambio, el otro anterior no tiene fibra elástica. Tiene fibras colágenas, 1 afuera y 2 en la parte interna. Este no. Tiene fibra elástica en la parte externa y en la parte interna. ¿Ya? Entonces, eso difiere del hialino, porque posee fibra elástica. Y sus células son más grandes y muy celular también. Se vale decir, tiene muchos condrocitos cuando está maduro. Y tiene la misma zona. Es el pericondrio. Yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, porque las células tienen una forma diferente a la que esa es redonda, es un condrocito, en cambio este es un condrolasto. Entonces, el pericondrio, igual que el cartílago hialino, tiene dos zonas, pericondrio fibroso, pero ahora, ¿no es cierto?, tenemos que agregar que los constituyentes son fibras colágenas tipo 1 y, además, fibras elásticas, pero tiene fibroblasto que sintetiza las fibras colágenas y fibras elásticas, ¿no es cierto?, y la matriz amorfa. ¿Y qué más tiene? Fibrocitos. ¿Y qué más posee? Vasos sanguíneos. Esos son los constituyentes del pericondrio fibroso. En cambio, el pericondrio celular, ese, ¿no es cierto?, está constituido mayoritariamente por condroblasto, por eso se llama pericondrio celular. O condrógeno porque forman el cartílago, la matriz cartilaginosa. Y más adentro, ¿qué es lo que tengo? Eso están los condroblastos y más adentro tengo los condrocitos. ¿Se fijan? En este tipo de cartílago, los condrocitos son extremadamente más grandes, ya más grandes que los del cartílago hialino. Y también son más numerosos. Fíjense, mira aquí, me cuesta identificar un grupo isógeno, porque están todos pegados. Podría ser un grupo isógeno axial aquí. ¿Se fija? Cuesta identificar los grupos isógenos. Y aquí tengo lo mismo, ¿no es cierto?, teñido con una tinción para identificar, ¿no es cierto?, la fibra elástica. Esos son condrolastos. Y esos son condrocitos más grandes, ¿ya? Y esas son las fibras elásticas que están en la matriz. Las fibras elásticas están en el pericondrio fibroso, celular y la parte de la matriz, ¿ya? Madura, matriz cartilaginosa madura. Fíjese, muy celular. ¿Se fija? Y las células muy grandes, mire, tremendas células. Son muy grandes, muy grandes. Y cuesta identificar aquí los grupos isógenos. ¿Se fija? Cuesta decir, este es un cartílago, bueno, un cartílago muy celular, y ese es un grupo isógeno, axial. Más abajo encontré otro, el grupo isógeno coronario. ¿Se fija? Entonces tiene los dos tipos de grupo isógeno. Ahora, ¿cómo es el crecimiento del cartílago hialino elástico? Por dos tipos de crecimiento. ¿Cómo va creciendo el cartílago? En espesor,
por la posición de la manchilla extracelular sintetizada por los condroblastos, esos que están acá afuera. Y, ¿no es cierto?, va creciendo en espesor esta pieza cartilaginosa. Pero también tiene un crecimiento intersticial, producto de la mitosis de los condrocitos jóvenes, que van a sintetizar matriz en forma radial por todos lados. Entonces, ¿cuál es? Puede el cartílago ir creciendo entonces en longitud, pero este es el más importante, el crecimiento aposicional, que lo tiene el cartílago hialino y el cartílago elástico. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? Pabellón externo de la oreja, algunos cartílagos de la laringe. No son muy abundantes el cartílago elástico. En cambio, el cartílago hialino sí, pues, lo encontramos en la parte de los cartílagos nasales, cartílago traqueal, como hemos visto. Los cartílagos articulares, todos los cartílagos articulares son hialinos, ¿ya? Los cartílagos costales también. Entonces tiene una amplia distribución el cartílago hialino. Menor distribución el cartílago elástico. Y es elástico porque solamente si usted se toca, mire, puede doblar el pabellón externo de la oreja. Ese es cartílago elástico. Pero este cartílago nasal no lo puede abrir, o sea, no lo puede mover porque es hialino. ¿Se fija? Entonces los cartílagos en general dan soporte. Aquí, ¿no es cierto?, mantener estos dos orificios abiertos, ¿no es cierto? Las fosas nasales y más arriba las narinas. Y este, ¿no es cierto?, va a mantener el pabellón externo para poder escuchar, para que las ondas sonoras, ¿no es cierto?, reboten aquí y se introduzcan entonces por el pabellón entonces o el conducto auditivo externo y para que las ondas sonoras hagan vibrar entonces una membrana que se llama, ¿no es cierto?, el tímpano, que por la parte interna, ¿no es cierto?, está unida entonces al yunque y al martillo, y el martillo está entonces, está conectado, perdón, el martillo y yunque están pegándole entonces, moviéndose, martillo y yunque, y el otro está pegado entonces al estribo, y el estribo es la que se está pegada a la membrana oval, y ahí encontramos ya dentro, ¿no es cierto?, de la membrana oval, perilinfa, y ahí entonces la onda sonora se transforma, ¿no es cierto?, en onda acústica pero acuosa. Miren las cosas que le estoy diciendo, oído. Pero esa es más o menos la idea. Este es todo el pabellón externo y parte del conductivo. El tompra eustaque también tiene cartílago elástico. Ok, entonces el cartílago elástico, mire la cantidad de condrocitos que tiene, mire. Y todos grandes, ¿se fija? Y este es el pericondrio, ahí están los condroblastos. Se nota inmediatamente por la forma que tienen. En cambio, estos son los citos, son mucho más grandes. Ahora, cuesta identificar el área territorial y el área interterritorial con esta técnica, porque esta tiñe las fibras elásticas, ¿ya? Este puede ser una técnica Baggett o Gomori, y cuesta identificarla. Incluso cuesta identificar los grupos isógenos. Aquí tengo un grupo isógeno axial. ¿Se fija? Aquí se está formando, bueno, no sé, pues puede ser coronario axial, pero tiene los dos, aquí hay un axial típico. ¿Se fija? No es que predominen los axiales, sino que hay de los dos tipos, axiales y coronarios. Y como tiene pericondrio, tiene crecimiento aposicional, y como tiene condrocitos jóvenes, tiene crecimiento intersticial. Y obtiene ATP también, ¿no es cierto?, mediante el ciclo anaeróbico. Por lo tanto, su tasa metabólica también es mucho más baja. Esos son nuestros condroblastos, ¿no es cierto? Los condrocitos son mucho más grandes y más celular, ¿ya? Y esas son las fibras elásticas. Yo siempre hago esta representación, hago una analogía. Por ejemplo, las esponjas que tienen poros grandes, uno lo usa para bañarse, ¿cierto? Porque son muy dúctiles, igual que esto. Y si le asociamos a este que tiene fibra elástica, es más dúctiles todavía. En cambio, los que tienen orificios pequeños, ¿no es cierto?, los industriales hacen suelas, y los zapatos son microporos, y son más livianitos, claro que sí. Perfecto. Pero cuando uno piensa el agua, ¿no es cierto?, son como esponjas, absorben agua. ¿Ok? Ese es el cartílago, entonces, elástico. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Entonces yo brindo con un café. Y tengo jugo también al lado, ¿eh?
Si acaso no piensan que tomo puro café, soy café tome no. Tengo jugo con hielo. Porque cuando estamos hablando, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos, para poder hacer la fonación, nosotros tenemos que liberar secreciones en las glándulas, ¿ya? Salivales, mayores y menores. Las menores las lubrican casi todas, ¿no es cierto? Las palatinas, la glosopalatina, las labiales, ¿no es cierto? Las bucales, y mantienen húmeda entonces la cavidad oral. Pero tanto hablar, ¿no es cierto? Para la ponación yo necesito tener húmeda mi cavidad oral y tomo agua. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay pregunta? Mauricio, ¿cómo estamos en el práctico? ¿Está la Caterina también ahí? La Caterina está está en el laboratorio de anatomía. No, profe, si nosotros vinimos a estudiar nomás. Ya. Yo arriba Los hago prácticos clases. mañana. Yo arriba hago clases de posgrado cuando hacemos clases presenciales. ¿Sí? En el segundo piso, ¿ya? Ahí hago clases yo. Pero mi oficina está al frente, en el edificio N. Y ahí tengo el laboratorio de microscopía. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto, Catherine. Catherine está con Mauricio. Están estudiando bien. Sí, estamos viendo la clase, su clase. Ya que bueno. Oye, ¿quién está de auxiliares ya en anatomía? ¿Uno bajito, morenito o uno alto? ¿José Luis o René? No, profe, es que no estamos en anatomía, estamos no sé si usted conoce la DIFEM. ¿La qué? La DIFEM es un edificio que habilitaron para que los estudiantes vengan a estudiar. Ya no lo conozco, pero debe ser el edificio donde está la biblioteca. O el casino. Porque el casino Está hay al al frente del lado. gimnasio olímpico. Ah, este es el gimnasio olímpico. Sí, donde está la CODI, es un edificio blanco. Ya, mira, Mira, qué bien. Po. Ahí está, el inglés estaba por ahí. El departamento de Aquí lingüística. estamos, entonces habilitaron estos espacios, aparte de la sala nocturna, pueden venir los chicos a estudiar, a ver las clases y todo. Qué bueno. Pues acá estamos Mire, nosotros, ya, qué bueno. nos juntamos para ver la clase de histología. Qué bueno, así tiene que ser, ¿ya? Siempre es bueno estudiar en conjunto porque lo que capta uno, ¿no es cierto?, lo capta el otro y después lo comenta. Eso es bueno. Exacto. Bien. Y aquí estamos tomando las medidas con mascarilla y todo. ¿Con qué? Con mascarilla. Ah, claro. Sí, por supuesto que sí. Ya estamos. Oye, ya estoy terminando cartílago. El último cartílago que me toca analizar es el cartílago fibroso fibrocartílago. ¿Ya? Este tejido cartilaginoso fibroso se caracteriza porque no tiene pericondrios. Es un cartílago muy especial este cartílago, pero extremadamente resistente, porque está constituido por fibras colágenas tipo 1 en su matriz. En cambio, los otros tienen fibra colágeno tipo 2 asociado a tipo 9. Y el otro tiene más encima cierta fibra elástica que le hace mucho más flexible, más poder doblarlo. Este no, este se encuentra siempre, es un tejido que se encuentra entre, bueno, es un tejido que está entre un cartílago hialino, ¿ya? Y un conectivo denso colágeno. Por lo tanto, estos son los cartílagos intermediarios de una inserción tendinosa, que se inserta entonces, ¿no es cierto?, en un hueso. Entonces, es un cartílago intermediario, como les decía yo, que en las siguientes diapositivas vamos a ver que supongamos que el lado izquierdo está el tejido conectivo denso y que lo vamos a identificar, ¿no es cierto?, porque los fibrocitos son más delgaditos, más fusiformes. En cambio, el condrocito, ¿no es cierto?, la célula cartilaginosa es más globulosa, pero se dispone en forma axial igual que el otro conectivo denso colágeno. Y más acá, al otro extremo está el cartílago hialino, que no se observa acá,
Y uno puede ver aquí grupos isógenos coronarios. En cambio, este tiene solamente grupos isógenos axiales. ¿Ok? Ese es mi alarma evidente que tengo. Es mi regalona. ¿Ya? Pero me interrumpe la clase, pues. Es que están llegando mis nietos. Bien. Sigamos entonces. Este cartílago, como les señalaba, es un tejido que no posee pericondrio. Posee fibras colágenas tipo 1 y sus condrocitos, cosita. Esos son, llegaron sus amiguitos. Qué bueno, porque la era a todos los desconocidos, ¿eh? Es bueno. Ya, entonces decíamos que posee fibras colágenas tipo 1. Y sus condrocitos están orientados en sentido donde se están ejerciendo la fuerza. En este caso, ¿no es cierto?, están formando grupos isógenos axiales. Wow, parece que no eran ellos ofrecimiento de alguna paz. Por eso estaba ladrando. Entonces, esa es la disposición que tienen, formando grupos isógenos axiales. Vuelvo a repetir, por si acaso lo distraje. Este cartílago no posee pericondrio, posee fibras colágenas tipo 1, ¿no es cierto? Y paralelo a los condrocitos, ¿no es cierto?, están estas fibras colágenas tipo 1, y los condrocitos se disponen en forma lineal, formando grupos isógenos axiales. Se dispone entonces en sentido donde se están ejerciendo la fuerza. ¿Cuál fuerza? De inserción. En este extremo el cartílago hialino, y en el otro extremo el denso colágeno, modelado. Ahora, fíjense, este es nuestro cartílago fibroso y es un grupo isógeno axial. Bueno, hay muchos, pero lamentablemente no puedo borrar esta imagen, yo la saco de internet, este es un puntero formando un grupo isógeno axial. Está mejor este, ¿se fija? Pero como está, yo tengo que aprovecharlo. ¿Se fija? Porque no puedo ir a sacar fotos ya al instituto. Y esas son las fibras colágenas tipo 1. ¿Se fija? Aquí hay otro grupo isógeno axial, otro grupo isógeno axial. Todos están en grupo isógeno axial. Y los condrocitos, fíjense, diferentes a los fibrocitos, estos son globulosos, grandes. ¿Por qué razón? Porque almacenan energía en forma de ¿qué? De glucógeno y ¿qué más? Y de lípidos. Entonces, así es, pues, Mauricio. Y es mejor que la otra, porque es muy sensible. Y más encima la queremos, la cuidamos, la protegemos. Es nuestra hijita. No tiene que ver, son animales. Ya, si se define tener animalitos, tiene que cuidarlo. ¿Ya? Que no pasen hambre, que no pasen frío, darle sus vitaminas, darle su remedio cuando se enferma. Sigamos lo nuestro. Entonces este cartílago es un cartílago muy especial, muy resistente, porque tiene fibras colágenas tipo 1. ¿Ok? Tipo 1. Y aquí tengo otro corte histológico, y aquí está mucho más complementado que en la anterior. ¿Por qué digo esto? Porque toda esta zona es cartílago fibroso. ¿Ya? Todo esto es cartílago fibroso. Pero de aquí para acá empieza el tejido conectivo denso. Entonces, ¿por qué dice eso, profesor? Porque mire los fibrocitos cómo están, alargados. Mire cómo están alargados. Son tejido conectivo denso, colágeno modelado. Y el colágeno se orienta en el sentido donde está la fuerza. Lo mismo que el colágeno del fibrocartílago. Ahí está el colágeno tipo 1. Es como la continuidad del colágeno, ¿se fijan? Pero ahora las células son condrocitos. Fíjense, más globulosos. Y están formando grupos isógenos. La misma disposición que tiene aquí en los fibrocitos, pero no se llama grupo isógeno. Pero si yo miro para acá, mire, cambia, ¿no es cierto?, totalmente las células. Mire, este es cartílago hialino, ¿ya? Y aquí tengo un grupo isógeno axial. Y lamentablemente no tengo aquí un grupo isógeno coronario, que hubiese sido lo ideal para decir que este es cartílago hialino y de aquí para acá fibrocartílago. Entonces, este es un tejido cartilaginoso intermediario, que está entre un tejido denso colágeno y un cartílago hialino. Lo mismo, ¿no es cierto?, en las articulaciones vertebrales. Tenemos un anillo nosotros fibroso, ¿ya? Y ese anillo está conformado por un fibrocartílago. ¿Ok? Entonces, que nos protege, ¿no es cierto?, el peso corporal. Esta vértebra entonces tiene que soportar el peso 100 kilos, o 70 kilos, 80 kilos. Ustedes no, porque deben pesar 50 kilos.
Ese es el colágeno tipo 1 y esos son entonces los grupos isógenos de los condrocitos, ¿no es cierto?, axiales. Y este cartílago, ¿no es cierto?, este cartílago solamente forma grupos isógenos axiales. Esos son los condrocitos y esos son el colágeno entonces tipo 1, ¿ya? Y solo forma entonces grupos isógenos axiales. Ahora, el sentido de la orientación de la fuerza está en ese sentido. ¿Se fijan? Cambió la diapositiva. Debería haberla puesto al lado, pero si yo la doy vuelta, me va a quedar invertida. Entonces, esos son el área territorial y lo que estaba, lo más claro, eso que está ahí, el área interterritorial. Ahora la pregunta es, son dos preguntas. ¿Cómo se nutre este cartílago? Porque no tiene pericondrio. Entonces, como están en las inserciones tendinosas próximas a él, entonces están, ¿no es cierto?, con algún líquido sinovial. Y el líquido sinovial está constituido por glicosaminoglicano, por el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico es rico en glucosa. Entonces de ahí obtiene entonces la alimentación, los nutrientes para las células. ¿Ok? Y la segunda pregunta que se podemos hacernos, ¿cómo crece este cartílago? Entonces, porque la persona tiene que ir creciendo armónicamente, ¿no es cierto?, cuando son niñitos o bebés, ¿no es cierto?, niños, adultos, ¿no es cierto?, y ya adultos mayores. Solo por crecimiento intersticial. Porque al no poseer cartílago, no tiene crecimiento aposicional. ¿Ok? Y esto entonces, este es un cartílago, otro cortihistológico, cartílago fibroso. Solamente el cartílago fibroso, donde tengo los condrocitos formando los grupos isógenos axiales y entre medio la fibra colágena tipo 1. Me faltó, ¿no es cierto?, esta diapositiva. Yo la saco de internet, no la origino yo. Si lo hice originado, lo he puesto acá, ¿no es cierto?, para patrón de referencia, el tejido conectivo denso. Y en este extremo, entonces, el cartílago hialino. Entonces, yo tengo que sacar diapositiva de internet, de la UFRO, de internet, para poder entonces hacer mis clases no presenciales. Y entonces, esos son los grupos isógenos axiales. Tiene solamente grupos isógenos axiales. Y todos estos grupos isógenos están dispuestos entonces, igual que la fibra colágena, en sentido donde se están ejerciendo la fuerza en la inserción tendinosa. Ese es el colágeno tipo 1, muy resistente. Ok. Y como dice el Porcino Porgy, that's all. Eso es todo. Preguntas. Mayra. Jason. ¿Y a dónde me quedó Catherine? Catherine, ¿dónde está Catherine con Mauricio Canillo? Acá está la Katy, profe. ¿Ah? No hay alcance. En resistencia, Catherine. La Catherine está invadiéndonos. Ya está. Bueno, pregunta entonces. ¿Se entendió? Yo todo, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya está. Resumen entonces. Tenemos tres tipos de cartílago. El cartílago hialino, ¿no es cierto? Y se llama hialino porque macroscópicamente tiene un color albo, hialino es blanco, pero blanco azulado. Y esas son las articulaciones que uno conoce, ¿no es cierto?, en disecciones anatómicas o cuando se consume un tuto de pollo, ¿cierto? El tuto de pollo, cuando antes de cocinarlo, me refiero, es blanquecino azulado. Todas las articulaciones cartílagos. Es muy, aparte de eso, entonces, tiene pericondrio, excepto, eso me faltó decirlo, los cartílagos hialinos no poseen pericondrio en las articulaciones, ¿ya? Los cartílagos articulares no poseen pericondrio, pero sí, ¿no es cierto?, el resto. Y otro cartílago que no tiene pericondrio es el cartílago de crecimiento epificiario que está en la metáfisis, ¿ya? En la zona media los huesos largos, cortos. Esos no poseen pericondrio. El resto de los cartílagos sí poseen pericondrio, ¿ya? Y el pericondrio le permite, ¿no es cierto?, crecer en espesor, ¿ya?, por crecimiento aposicional, pero también puede crecer, ¿no es cierto?, el cartílago hialino por crecimiento aposicional. ¿Por qué razón? Porque los condrocitos jóvenes pueden dividirse en mitosis y eso genera matriz, pero lo hacen en forma radial, para todos lados. Entonces es menos importante.
puede permitir crecimiento longitudinal, perfecto, pero el grosor, ¿no es cierto?, lo da la posición de capa tras capa de la matriz cartilaginosa. El otro cartílago es el elástico y se caracteriza porque el condroblasto sintetiza, ¿no es cierto?, aparte el colágeno tipo 2, tipo 9, fibras colágenas, fibra elástica que vamos a encontrar en el pericondrio fibroso, celular y en la matriz madura. Y eso le da entonces mayor flexibilidad. Y en segundo lugar, las células son mucho más grandes y muy celulares este cartílago. Entonces eso le da la flexibilidad y capacidad de doblarse. Y el resto, el otro cartílago es el cartílago fibroso, que menos tiene poca distribución también. La sífisis pubiana, los discos, los anillos fibrosos de las articulaciones vertebrales, las inserciones tendinosas, tenemos con fibrocartílago. Y este cartílago está constituido por fibras colágenas tipo 1 en su matriz y solamente tiene condrocitos dispuestos en forma lineal, lo vale decir, formando grupos de exógenos axiales. A diferencia entonces de los anteriores que tienen formar grupos isógenos axiales y coronarios, este no, solamente axiales. Y las fibras colágenas se disponen paralelo entonces, ¿no es cierto?, a los condrocitos, ¿ya? Y están orientados donde se está ejerciendo la fuerza. Y este cartílago, entonces, fibrocartílago, lo encontramos mayoritariamente siempre, ¿no es cierto?, en las inserciones tendinosas. Bueno, y la sínfisis pubiana también. Pero como tenemos mayor cantidad de inserciones tendinosas, ahí encontramos este tipo de cartílago intermediario. No es un cartílago puro como el hialino o el elástico. Este siempre se encuentra entre dos diferentes tipos de tejido. El denso colágeno por un lado y el otro lado el cartílago hialino. Ok. Pregunta David. No es Divat, no David. Divat Peña. Jonathan está presente. Bien, si no hay preguntas, yo creo que los dejo en libertad de acción, ¿no es cierto? Y desearle que sigan cuidándose para encontrarnos nuevamente entonces el día lunes con otro tejido, ya que va a ser el tejido, pues ya estamos terminando el tejido óseo probablemente, la osificación. El lunes vemos osificación y probablemente empezamos tejido muscular. ¿Ok? Ok. Estamos todos ok. Profe, me voy a tener que retirar. Y dice, ¿quién dice eso? Gabriel. Sucedió inconveniente. Claro, que repente. Sí, pues Gabriel. Soluciona el problema. Por eso usted es el dueño, ahí el que sustituye al papá, ¿no es cierto? Ok, profe, Catalina. Dicanqueo. Son los chats. Yo leo después porque si leo los chats antes se me bloquea el sistema. Bien, si no hay preguntas me voy a retirar, lo dejo en libertad de acción para que sigan estudiando anatomía o lo que tengan que estudiar, ¿no es cierto?, para esta semana. Nos veríamos el día lunes a las 9:40 en osificación. Ahí me voy a ver cómo se forman los tejidos óseos, fundamentalmente, ¿no es cierto?, las mandíbulas, que es importante para ustedes, los huesos mandibulares. ¿Ah? No entendí. ¿Quién me habló? No supe quién me habló. Ahí está Nicolás y compañía. ¿Cuánto hay ahí, Nicolás? Acá estamos los cabros. ¿Esa es la sala, oye? Hay 4 o 5. 6. La de IFEM. 5. Qué bien. Está Nicolás, ¿qué más que levantó la mano? Acá y Atrás. Catherine. Catherine. ¿Dónde está la Catherine? Ahí está la Catherine. ¿No? ¿Dónde está la Catherine? Ahí. Ella es Catherine. Hola, Catherine. Y al lado de la Catherine que está con lente, El Álvaro. Álvaro. Y al lado la señorita con Gabriela. Gabriela. Y al lado, Mauricio. Mauricio Canillo. Y al lado, Ya no hay nada. no hay nadie más. Parece un microscopio ese y una mochila. Bien, pues. ¿Alguna pregunta? Está bien, profe. ¿No fueron a almorzar ustedes, parece? No, venimos después del almuerzo. Ah, ya. Venimos comidos ya. Vulgarmente forrajeados, se dice. Tal cual, tal cual. Exactamente. Cuando vamos a pescar, ¿vamos forrajeados o allá forrajeados?
Normalmente para uno salir temprano no come nada, pues allá llega a comer vía termo, para hallar café, qué sé yo, sándwich, huevos cocidos, todo lo que se lleve para viaje. Así es la cosa. Bien, pues, lo felicito que estén estudiando en grupos, ¿ya? Y el Nicolás, el que pone el computador,